Hoy queremos hablar acerca de cómo convertir tus vacaciones en un tiempo de productividad y aprovechamiento familiar. Para eso tenemos como invitadas a Eliana Cuadro Murillo. Ella es ingeniera industrial, coach de carrera profesional y emprendimiento. A esa hora damos bienvenida a Eliana Cuadro Murillo. Eliana, bienvenida una vez más a Faro Caribe. Buenos días, John, ¿cómo estás? Bien, bueno, todos estamos bien, gracias al Señor. Muy alegre de estar acá y de esta invitación que me has hecho a hablar de este tema tan especial que tenemos para el día de hoy. Eliana, el tiempo no da espera y normalmente como persona a veces no le damos la importancia o ignoramos el valor y de lo que es el tiempo, del recurso del tiempo. Hablemos, antes de entrar a nuestro tema principal, hay algo importante que a veces pasamos por desapercibido. ¿Cómo gestionar nuestro tiempo? Que es algo importante, sobre todo en este tiempo vacacional. Usted me lo decía, los padres no están en vacaciones, pero podemos verlo de cierta manera así, porque los hijos están de vacaciones y de alguna manera es un trabajo o un espacio que le queda para compartir a nivel familiar. Exacto, o sea, mira, ahorita que te comentaba, fíjate que es como un feedback o un bucle que se produce allí. O sea, los chicos están de vacaciones, pero realmente para los padres que normalmente no salen de vacaciones en la misma fecha, se vuelve un trabajo adicional. A pesar de que ellos están y podemos pasar mucho más tiempo y organizar más actividades de familia, porque ellos están libres, no tienen esas responsabilidades del colegio, académicas. Entonces, realmente, bueno, aprovecho esa pregunta que me hiciste para hacer ahora otra pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo influyen esas vacaciones en el futuro de tus hijos? O sea, cómo ese tiempo que tienen libre, cómo tú como padre responsable de enseñarles, cómo lo tomas para que verdaderamente impacten el futuro de tus hijos. Entonces, es tomarlo desde allí. Entonces, adicionalmente, es tener en cuenta que nosotros como padres tenemos una responsabilidad e inclusive, independientemente que los chicos estén ya, sean niños, adolescentes, inclusive sean un poquito más adultos, tenemos una responsabilidad como padre, que es ¿cuál? Él dice, me encanta un versículo que está en la Biblia, que dice que criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, cuando estamos hablando de criarlo, no solamente es el sustento financiero del alimento, del vestido, sino también que educarlos, instruirlos y enseñarles a ser organizados. Y este tema de la aprovechamiento del tiempo de las vacaciones está en la temática de disciplinarlos para que ellos sean organizados en cuanto a su tiempo. Perfecto, allí la importancia de la pregunta. Ahora, ¿por qué es importante gestionar el tiempo, Eliana, y sobre todo en este tiempo vacacional? Exacto, mira, es supremamente importante porque los datos, o sea, hay estudios que han reflejado que los chicos que estructuran su tiempo, que aprenden a hacerlo, ¿y quién se lo enseña? A los padres. Entonces, ellos, los que aprenden a estructurar su tiempo, mejoran todas las habilidades organizativas y emocionales. Usted como experta conductual y analista en disciplina positiva, ¿tiene algunos datos que le pueda regalar a las personas que en este momento nos escuchan? De pronto ellos están escuchando hablar de gestión del tiempo y no saben cómo hacerlo. ¿Cómo podrían hacerlo? Ok, mira, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. O sea, y fíjense que por eso yo digo que esto es un apoyo es un trabajo en equipo entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque los chicos no pueden tener claro esto que yo les voy a explicar. Por ejemplo, si un chico, entre padres e hijos llegamos a la conclusión que es que el joven quiere aprender una nueva habilidad, por ejemplo, aprender un arte, aprender inglés, aprender un deporte, eso es un aprendizaje nuevo. Si ese joven dentro de su agenda, dentro de su tiempo día a día, le dedica 2 horas, mínimo 2 horas, a la semana son 10 horas, al mes
Por 4 semanas son 40 horas y los 2 meses que ellos regularmente pasan de vacaciones serían 80 horas que tendrían adicional a esos jóvenes que no planifican sus vacaciones. Entonces, eso va a hacer que en un futuro esos chicos puedan ir mejorando esa gestión del tiempo y puedan ir aprendiendo eso en su vida. Ahora, Eliana, ¿cómo podemos nosotros incrementar nuestra productividad a nivel personal, sea un joven, adolescente, adulto, y al mismo tiempo disfrutar de ese compartir con el entorno familiar? Ok, cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos agendar sus tiempos, que por ejemplo, cuando ellos están en clase, ellos se levantan a las 5 de la mañana para estar en el colegio máximo a las 7 de la mañana. Entonces, ellos, si nosotros dejamos que esos chicos, por ejemplo, porque como ya tienen tiempo libre, se levanten a las 9, 10 de la mañana, pues ya estarían dedicando mucho tiempo al ocio, a dormir, y no estoy diciendo de que no tengan derecho a levantarse un poquito más tarde, pero por ejemplo, si nosotros ellos se levantan regularmente a las 5, pero si ya nosotros les decimos, bueno, se van a levantar a las 7 o 8 de la mañana y la agenda del tiempo comienza desde ese momento, entonces comienzan a las 8 de la mañana, de 8 a 9 desayunan, de 9 a 10 o a 11 comienzan a dedicárselo a esa habilidad que quieren aprender. Y dentro de toda esa agenda, ese horario que tú tienes planificado, incluyes tanto los temas personales de ellos, o sea, esas habilidades nuevas que se quieren aprender, como esos espacios de familia que se quieren compartir, esas reflexiones que hay que hacer. Por ejemplo, en la noche, cuando por ejemplo el padre llegue del trabajo, compartir esos aprendizajes que tuvieron ellos en el día, y ahí se va haciendo fortaleciendo esos lazos familiares. Tengo 2 hijos mayores, uno tiene 18, el otro tiene 22, y a pesar de su edad, ellos hacen esa agenda. O sea, por ejemplo, mi hijo a esta hora ya debe estar en su segunda actividad, que es el reforzar esas habilidades que él mismo escogió que quiera aprender. Entonces, por ejemplo, que yo quiero aprender inglés. Entonces, bueno, dedícate a buscar o inclusive nosotros mismos como papá, cómo podemos apoyarlos a él, o inclusive muchas veces sin el dinero, ¿verdad? O sea, simplemente hay muchas plataformas que brindan ese aprendizaje. Entonces, fíjense que esto es un espacio en que si nosotros como papá nos apropiamos de eso, eso es un espacio entre hijos y padres, y que al final va a fortalecer las relaciones familiares. Eliana, bueno, recreemos un poco un ambiente vacacional. El hijo se despierta a las 12 de la mañana, la madre sale a trabajar a las 8, digamos así, y este joven almuerza a las 2 de la tarde. Se está aprovechando este tiempo vacacional en esta forma de recrearla. Evidentemente, en lo que estás diciendo, no, ¿verdad? O sea, por ejemplo, y todo está en lo que tú le llames el objetivo. O sea, inclusive nosotros podemos tenerle un nombre a esas vacaciones, las vacaciones con propósito. ¿Cuál va a ser el propósito? Porque el propósito no puede ser que el joven pase durmiendo todo el día, o que pase acostado en la tablet, en el celular, en el computador, que es lo que lastimosamente la gran mayoría de los jóvenes está pasando hoy. Y yo creo, con toda la mayoría de las mamás que hablo, la mayor preocupación es esa, la cantidad de tiempo que pasan los jóvenes allí. Ahora, inclusive en vacaciones, aún más. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando? Se están invirtiendo los tiempos. Por ejemplo, el tiempo de dormir, que es en la noche, lo toman para estar en la tecnología. Y por lo tanto, como se duermen 3, 4 de la mañana, se levantan a las 12, 1 de la tarde. Entonces ahí se están invirtiendo. Adicionalmente, que hay un problema de salud, porque se está
impactando negativamente la salud del joven, también se está impactando la estructura. ¿Cuál es la estructura? La estructura de los hábitos del joven, que realmente no es. Entonces, claro, cuando comienza en clase, nuevamente comienza toda esa, como dice uno, la lucha con ellos para que otra vez entren en lo correcto, en lo que debe ser. Pero realmente yo recalco mucho que es responsabilidad de nosotros, los padres, de que nos demos cuenta qué está pasando con ese joven que se está levantando a las 2, 3 de la tarde, inclusive a veces yo conozco gente, chicos, y los papás simplemente se ríen, ay no, se levantó a las 2 de la tarde, donde eso no está correcto. Bueno, usted de alguna forma llama la responsabilidad de los padres, pero yo también llamo la atención de los jóvenes. Porque si bien los padres deben estar velando por el bien de sus hijos, ya cuando el joven tiene 17, 18, tiene conciencia. Ahora, entendamos que en estos años son los años de mayor productividad, porque estamos hablando de las bases de un futuro de un joven. ¿Qué peligro constituye esta pérdida de tiempo y sobre todo en estos tiempos vacacionales? Claro, o sea, realmente la pérdida de tiempo, el joven no se proyecta. O sea, el joven no aprende esos hábitos de tener una visión de la vida, no aprende los hábitos que son al final lo que te van a ayudar a ser disciplinado, a tener logros, a querer alcanzar logros. Simplemente, ¿cuál es su propósito? Estar viendo videos en el computador, en el celular, estar en la tecnología, pasando el tiempo. Ellos le llaman eso pasar el tiempo. Entonces, claro que impacta negativamente en el futuro del hijo, ¿verdad? Pero yo quiero hacer un llamado, John, acá en esto. Fíjate, dependiendo de las etapas de la vida del ser humano, por ejemplo, de bebé, de niño, donde se aprende a hacer hábitos, a cuidarse a uno mismo. Y cuidarse a uno mismo es esto. O sea, cuando tú aprendes a proyectarte en la vida, a entender cuál es el propósito y lo que, como dijiste, a ser productivo. O sea, me atrevo a decir que el 90% de los jóvenes no saben qué quieren para la vida. Por lo tanto, si tú no sabes qué quieres para la vida, el hecho de estar en la tecnología, pasando tiempo, pues a ellos realmente, ¿por qué? Porque no están proyectados, no tienen una visión del futuro. Entonces, para ellos, hacer eso o no hacerlo es igual. Y sobre todo la satisfacción inmediata que le brinda Exactamente, que ya por estudio hemos visto de que simplemente que te den un like por una foto que montes, eso genera en la mente una satisfacción, ¿verdad? Entonces eso está afectando mucho. Entonces, por ejemplo, ¿por qué digo que es una responsabilidad de nosotros, los padres? Y por supuesto que cuando ya ellos están mayores, mayor de 18 años, 17 años, ya también es en conjunto. Porque en la edad de niño es donde tú le enseñas al niño a aprender a cuidarse, a crear hábitos, a cuidarse ellos mismos para que cuando ya estén más grandecitos, por ejemplo de 12 años, inclusive aprendan a cuidar a otros, a estar pendiente de otros. Entonces, si tú le enseñas eso al niño, claro que al adolescente ya no vas a tener que repetírselo. ¿Sí me entiende? Por eso es que yo digo que es responsabilidad, porque cuando ya llegan a una cierta edad, por ejemplo, si yo me doy cuenta hoy con mis 2 hijos que tienen algún vacío, alguna situación de eso, que no aprendieron a cuidarse, que yo no se los enseñé, porque al final me responsabilizo, no se los enseñé, pero hoy me di cuenta de una situación que tienen ellos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hablarles a ellos de lo que está pasando y que ya como adultos, ya ellos también se responsabilicen de la situación, porque es que al final a nosotros no nos enseñaron a ser papás, pero sí nosotros tenemos que tomar acciones al respecto de la vida de cada uno. Ok, por supuesto. Elena, bueno, hablemos ahora la forma y los diferentes frentes que nosotros como persona, a nivel personal, cuando hablo como persona a nivel personal, social y familiar, que podemos fortalecer en este tiempo vacacional. O sea, tú preguntas sobre las actividades. Claro. Ok. Entonces, fíjate, ¿qué actividades? Claro, hay que programar las actividades de reforzar, por ejemplo, el tema personal. Quiero aprender inglés.
O sea, de pronto tu hijo no es tan bueno en el inglés o quiere fortalecer el inglés, pues se lo puede hacer. O actividades deportivas, también. O por ejemplo, bueno, no pueden ir sobre todo los chicos ya no pueden ir al gimnasio, pero ahora sí pueden hacerlo en esta temporada. O por ejemplo, los chicos o actividades de familia, por ejemplo, viajes de aprendizaje, pero en familia. Todas esas actividades que al final llenen el día, llenen la agenda del día. Claro, y también darle lo recreativo. ¿Para qué? Para que no se vuelva aburrido, que todo es exigencia, pero que sea con propósito, que al final del día tú te puedas sentar con tu hijo y puedas preguntarle, ¿qué pasó? ¿Qué aprendiste hoy? Ah, ok, entonces se genera la conversación. Miren, yo trabajo con jóvenes y es lastimoso. Hace unos días, hablando con una mamá de un chico, me decía, qué lástima que hoy, con mi hijo 21 años y yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque nunca se da esta interacción de aprendizaje entre mamá o padres y hijos. Y sobre todo las conversaciones, el diálogo, que es importante. A veces se vive en la misma casa, pero se está distante. Exactamente, eso era lo que ella me decía. Vivimos 21 años, porque el chico tiene 21 años. Vivimos 21 años en la misma casa y no, yo no saqué. ¿Por qué? Por la responsabilidad que tenemos de sustentarlos, de llevar el dinero a casa porque no hay. Entonces descuidamos otras cosas. Se tiene que tener en cuenta que es importante hacerlo uno sin dejar de hacerlo. Así es. Eliana, bueno, ya hemos hablado bastante acerca de la estrategia de todo, cómo gestionar el tiempo, aprovecharlo con la familia, pero hablemos acerca de los beneficios que esto nos brinda de manera estratégica. De verdad que es muchos beneficios. O sea, ahorita les coloco un ejemplo de cómo dedicando solo 2 horitas a una habilidad nueva, miren todo el tiempo que en 2 meses lo que aprovechamos para que ese hijo aprenda esas habilidades nuevas. Pero miren, por ejemplo, uno de esos beneficios es el crecimiento personal. O sea, el aprender algo nuevo, o sea, una nueva habilidad, nos desarrolla esa habilidad y por lo tanto eso te va a aumentar el autoestima y el sentido de logro. Miren, esto es tan importante, ese sentido de logro, porque yo he identificado dentro de mis estudios con los jóvenes que la gran mayoría de los jóvenes que no les gusta estudiar es porque no están motivados, y la motivación se genera ¿de dónde? De ese sentido de logro. Si tú no le enseñas a tus hijos a tener ese sentido de logro, a colocarse metas, ese joven nunca va a poder tener una visión de la vida. Entonces, el crecimiento personal es uno de esos beneficios. Otro beneficio es el fortalecimiento de sus debilidades. Por ejemplo, si tu hijo hoy tiene situaciones con la escritura, con la lectura, también dentro de la agenda, puedes dedicarle tiempo a fortalecer para que cuando llegue al colegio nuevamente, a su año escolar nuevo, pues haya fortalecido eso que en este año fue su falencia. Otro beneficio es los fortalecimientos de los lazos familiares. Cuando dentro de esa agenda tú incluyes esas actividades familiares que al final del día inclusive también puedas tener esa reflexión con tus hijos, esas conversaciones con tus hijos, y al final te va a acercar para inclusive hablar de otros temas que se dieron en el día. Y también, por ejemplo, la preparación para el futuro, porque al no usar este tiempo para usar el tiempo con tus hijos e invertirlo en los intereses de él, puedes estar ya descubriendo cuáles son esas áreas de interés de tu hijo y enfocarlo en todo el tema vocacional. Ok, entonces hablemos ahora, ya estamos hablando bastante de los hijos. ¿Cómo la persona, el padre, puede aprovechar también el tiempo vacacional con su esposo o la esposa con su esposo? Bueno, o sea, adicionalmente de que realmente, si se dan cuenta, las actividades ya están un poco más relajadas.
O sea, ya no es esa exigencia del colegio que tienes que estudiar, que tienes que sacar, que tienes que cumplir con unas notas mínimas para poder pasar el colegio. Pues ya las actividades que estamos desarrollando se vuelven un poco más relajadas, por decirlo así, aunque no menos importante, pero sí más relajado con los hijos, y ya realmente podemos aprovechar incluso más tiempo con nuestra pareja. ¿Para qué? Para poder desarrollar esas actividades que no se pueden hacer tal vez cuando estamos en horario normal. Ok, Eliana, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos finalizado, se nos ha agotado el tiempo y la verdad ha sido provechoso estar con usted en esta mañana. Gracias por estar en Faro Caribe. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la oportunidad de poder conversar de estos temas que me encantan, de verdad.